En esta oportunidad es un privilegio el poder compartir con ustedes un poco de historia acerca del origen de los primeros diáconos. ¿Cuál fue la causa del por qué se escogieron los primeros diáconos? Y considero que el diaconado es un ministerio dentro de la iglesia muy útil, que enmarca una vida de servicio, que enmarca una vida de cubrir las necesidades sociales dentro de la iglesia, como era el caso de estos primeros diáconos, los cuales fueron elegidos para poder atender a las viudas y poder atender a los huérfanos dentro de la iglesia. Tenían una función social, pero definitivamente cumplían una función espiritual para poder suplir las necesidades espirituales dentro de la iglesia. Cuando había necesidad de orar por un enfermo, cuando había la necesidad de atender un problema entre padres e hijos. Creo que la función de los diáconos era una función muy especial. Por eso se requería que los diáconos, como dice en Hechos, en el capítulo 6 y en el versículo 3, dice: buscad pues, hermanos, dentro de vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces los diáconos ejercen un trabajo espiritual, como un trabajo social dentro de la iglesia, para poder atender las necesidades que hay dentro de la iglesia. Estas necesidades obviamente las registra en el versículo 1 del capítulo 6 del libro de los Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces vamos comprendiendo a la luz de las Escrituras que los diáconos fueron establecidos para atender ciertas necesidades dentro de la iglesia. Están ahí para poder atender y poder resolver ciertas necesidades dentro de las iglesias, para que pueda haber de alguna manera un servicio más decoroso, un servicio más personalizado en las necesidades de la iglesia. Podemos hacer un paréntesis y podemos reconocer que dentro de las iglesias hay muchas necesidades y que muchas veces están siendo desatendidas. Eso fue lo que pasó aquí en Hechos capítulo 6. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas. Entonces, veamos qué cosas son las que hemos estado dejando de desatender en las escrituras, en la iglesia. Y la razón del por qué se han desatendido y que no se les ha dado la atención es porque muchas veces hemos dejado solo al pastor de la iglesia, y es el pastor que tiene que atender todas las necesidades dentro de la iglesia, y él no se da abasto, obviamente, el poder atender tanta necesidad que hay en la iglesia. A veces el pastor es el encargado de la limpieza, es el encargado del ornato, es el encargado de ir a pagar los servicios, es el encargado obviamente de velar por las necesidades espirituales. O sea, le recargamos todo al pastor. Y lo que pasa es que al recargarle todo al pastor, él deja de desatender las cosas principales de la función de un pastor. Y era lo que estaba pasando aquí, porque dice en el versículo 2, los líderes hablando: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces
no solamente no se daban abasto para poder atender eficientemente las necesidades que habían en la iglesia, sino que los líderes, los apóstoles, estaban dejando de atender las cosas espirituales como lo era la oración y el estudio de la palabra de Dios. Fíjense la función principal de un pastor dentro de la iglesia, de un líder espiritual, es tener una vida de oración y tener una vida de reflexión en la palabra de Dios, para poder tener una palabra de Dios y podérsela dar al pueblo de Dios que está necesitado realmente de recibir ese pasto, ese alimento. Y lo sigue diciendo más claramente ahí en el libro, en Hechos 6:4. Y nosotros, después de que ellos eligieron a los 7 diáconos, dice, y nosotros persistiremos. Oigan esto es importante, la persistencia. Obviamente le hablo a un pastor, le hablo a un líder, pero esto es para toda la iglesia. Nosotros debemos de persistir, debemos de perseverar, y más en este tiempo, de perseverar en la oración y en el ministerio de la palabra. Creo que son dos aspectos que debe de crecer en nuestras vidas para que podamos desarrollarnos y que podamos tener en nuestras bocas la palabra de Dios. Lo único que verdaderamente cambia el corazón de las personas es tener en nuestras bocas la palabra de Dios. Fíjese, tener en nuestras bocas la palabra de Dios. ¡Qué privilegio! ¿No te gustaría a ti tener en tu boca la palabra de Dios? Tener una palabra de Dios para aquella persona que pueda estar pasando por un cuadro depresivo, que pueda estar pasando por un cuadro de tristeza, que pueda estar pasando por una angustia, que puedan estar angustiados porque hay una necesidad en la familia, porque quizás entre los padres y los hijos hay algún problema serio y que nosotros podamos tener el consejo, pero el consejo de Dios para estas vidas. Vamos a encontrar problemas serios dentro de los integrantes de nuestra iglesia que van a necesitar de un consejo para sus vidas y que ese consejo pueda ser acertado y que a través de ese consejo las personas puedan solucionar el conflicto, el problema. Hoy en día hay mucho problema de pareja también y están a punto de divorciarse y no están midiendo las consecuencias que puedan dejar en la vida de sus hijos y en sus propias vidas también. Y es ahí donde van a necesitar un consejo de Dios. Pero ¿cómo vamos a tener el consejo de Dios si no nos hemos acercado a Dios en una vida de oración? ¿Cómo vamos a tener el consejo de Dios si hemos dejado la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir esto? Que el consejo verdadero es aquel que viene de la vida de una persona que está en constante oración y que constantemente se está acercando a las Escrituras. Hoy carecemos del consejo de Dios. ¿Por qué? Porque carecemos de una vida de oración y una vida de reflexión bíblica. Y era lo que estaba pasando, imagínense, con los apóstoles. O sea, ya se dio cuenta también que estos hombres, a pesar de que anduvieron con Jesús, caminaron con Jesús, tenían la necesidad de persistir en el estudio de la palabra de Dios. Ellos no dijeron, como nosotros anduvimos 3 años y medio con Jesús, vamos a dejar las Escrituras. No, dice la Biblia, y nosotros persistiremos en el estudio de la palabra de Dios. ¿Ya se dio cuenta? ¿Por qué los discípulos, ahora apóstoles, alcanzaron un nivel espiritual? Porque nunca dejaron de persistir en una vida de oración y en el estudio de la palabra de Dios. Aunque en esta parte de sus vidas ellos mismos se reconocieron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. La pregunta que resalta aquí es,
¿Cuáles son las causas del por qué tú has dejado de orar? ¿Por qué tú has dejado de estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué tú has dejado de reflexionar en la palabra de Dios? Porque tenemos que admitir que sí, hemos dejado la oración, hemos dejado el estudio de la palabra. Aquí lo que yo veo en los discípulos también es humildad para reconocer que habían dejado de orar, habían dejado de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces el activismo dentro de la iglesia nos hace olvidar que la vida espiritual consiste en oración y en el estudio de la palabra. A veces las muchas actividades dentro de la iglesia, dentro del ministerio, nos hace perder esa pasión por orar y esa pasión por leer la Biblia. Suele suceder que hay pastores que pasan días sin orar, que pasan días sin estudiar la palabra de Dios. Y el día domingo que se acerca, la escuela dominical, que se acerca el día en que hay que predicarles, no tienen nada que compartir. Y el pueblo lo resiente y dice, hoy como que Dios no nos habló. Y efectivamente Dios no habló. Únicamente recibieron palabras de sabiduría humana nada más. Y por eso no hay cambios en la vida de la congregación. Por eso las personas llegan con un espíritu de tristeza, llegan con un espíritu de necesidad de Dios, pero salen iguales. Y ciertamente Dios no los visitó, ciertamente Dios no dio una palabra. ¿Por qué? Porque durante la semana el pastor o el líder no estuvo conectado en una vida de oración y no estuvo conectado con la palabra de Dios. No tenía una palabra de Dios. ¿Por qué? Por los muchos afanes del mismo ministerio. Y los apóstoles no querían que eso sucediera en sus vidas. ¿Por qué? Porque estaban atendiendo las necesidades y aparte que no se daban abasto. No estaban haciendo un trabajo eficiente y espiritualmente no estaban siendo ellos conscientes que tenían la palabra de Dios en sus labios. Así que esa era la razón del por qué escogieron diáconos, para poder ser eficientes. ¿Por qué? Porque tenemos que ser eficientes en las necesidades que hay dentro de la iglesia. A veces llegamos a las iglesias y se nota que no han trapeado, se nota que no han barrido, se nota que no han hecho limpieza. Uno entra a los baños y los baños están desordenados, están sucios. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer el pastor, lo tiene que hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que no estamos atendiendo las mismas necesidades que hay dentro de la iglesia. Muchas veces llegan personas nuevas a la iglesia y nadie se da por enterado de que esa persona llegó a la iglesia. Nadie estuvo ahí para atenderlo, nadie estuvo ahí para pedirle su nombre, para pedirle su teléfono, nadie estuvo ahí para poder llegar y preguntarle si tiene alguna necesidad. ¿Por qué? Porque esperamos que el pastor lo haga, pero el pastor no se da abasto. Muchas veces los pocos líderes, lamentablemente, que hay, no se dan abasto por todas las cosas que hay que hacer en la iglesia el día domingo. Entonces, por eso hubo necesidad de escoger diáconos. Esto habla de un trabajo en equipo, habla de la unidad ministerial. Los pastores necesitan de los diáconos. Los diáconos cumplen una función importante dentro de la iglesia. Todos colaborando para que las cosas de Dios se puedan hacer de una manera eficiente. Pero principalmente que los líderes y el pastor se dediquen espiritualmente a una vida de oración y a escudriñar la palabra de Dios. Que durante la semana el pastor sea consciente que Dios le dio una palabra para poder compartir el día domingo a la congregación. Le está dando pasto
para que sus ovejas estén bien alimentadas. Tiene una vida de oración en donde el Espíritu Santo le habla y le da directrices para dárselas a la iglesia y saber hacia dónde van. Tienen una visión. El pastor está tan conectado en la vida de oración que tiene un consejo para esta familia, para este joven, para esta pareja, para estos jovencitos. O sea, el pastor tiene muchas necesidades que llevar en oración. Tiene que orar por la misma familia pastoral, orar por las familias de los líderes, orar por los jóvenes, orar por los matrimonios. Y Dios en esa vida de oración le muestra las cosas que nosotros humanamente no podemos captar, porque esa es otra cosa. Dentro de la iglesia hay situaciones que necesitamos un milagro de Dios para poder discernir. Muchas veces están sucediendo cosas y el que menos lo sabe es el pastor. ¿Por qué? Porque no tiene el discernimiento del Espíritu para conocer que alguien está en pecado, alguien está pasando por una situación difícil. ¿Por qué? Porque no está conectado a esa vida de oración. El activismo, los afanes han ahogado su vida espiritual. Por eso había necesidad de poder escoger diáconos para que los líderes se pusieran de una manera entregada a una vida de oración. Y termina la escritura en el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. ¿Saben por qué crecía la palabra del Señor? Porque eso es lo que marca la diferencia. Si en una iglesia está creciendo la palabra de Dios, vamos a ver cambios en la vida de las ovejas. Si la palabra del Señor está creciendo en una iglesia, vamos a ver muchas vidas siendo libertadas. Si la palabra del Señor está creciendo en una iglesia, va a suceder lo que sucedió aquí. Y crecía la palabra del Señor. Pero les decía, ¿por qué crecía la palabra del Señor? Porque ahora los apóstoles, los líderes, se dedicaron a orar y se dedicaron a escudriñar la palabra del Señor. Y era así como el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, de los religiosos, obedecían a la fe. Cuando hay palabra de Dios en la vida de un líder que ora y que escudriña, va a crecer su iglesia, porque la gente que tiene hambre de Dios y que necesita de Dios y que necesita un consejo, va a decir: yo quiero ir a esa iglesia. Yo quiero escuchar a este pastor, quiero escuchar a este líder, porque tiene una palabra de Dios. Es exactamente lo que él está predicando, es exactamente lo que yo y mi familia estamos pasando. Y a través de la palabra hemos escuchado la respuesta de Dios. Ahora comprendemos, ahora entendemos el porqué de nuestra situación. Pero ahora hemos encontrado también la salida. Hemos encontrado la dirección. Y así es como la iglesia del Señor iba creciendo. Así que en esta oportunidad, que Dios les bendiga y que, por un lado, ayudemos a las necesidades de la iglesia, ayudemos a las necesidades de las viudas, ayudemos a los huérfanos, ayudemos a los necesitados dentro de la iglesia, ayudemos a los necesitados de nuestra comunidad, que vean en nuestra vida el amor de Dios cuando atendemos sus necesidades y que estamos prestos a atenderlos y decirles: no están solos, aquí está Dios, aquí está Cristo a través de nuestras vidas para apoyarlos. Pero también no descuidemos la oración, la relación con el Espíritu Santo, y no descuidemos la palabra, que es la única que transforma, la única que cambia y que trae paz a nuestras vidas y que trae dirección. Y así es como tendremos una palabra de bendición a las personas que están a nuestro alrededor. Que Dios les bendiga y que el Señor pueda bendecir grandemente sus iglesias y las familias dentro de sus iglesias.